Buenas tardes, hermanos. Qué bueno que están aquí. Qué bueno que han decidido venir a la presencia de nuestro Dios, porque en la presencia de nuestro Dios estaremos cobijados por Él. Dios es nuestro Padre y como nuestro Padre nos cuida, nos guarda, dio su vida por nosotros. Preparémonos, le doy la bienvenida a los que nos van a ver a través de las redes sociales, YouTube o Facebook. Sean bienvenidos, preparémonos. Yo creo que tienen todos su Biblia ahí a la mano. Platicaba el otro día con alguien y le decía que yo prefiero utilizar el libro, la Biblia, porque sí es bueno utilizar en los instrumentos como es la computadora o el celular, pero creo que aprendemos más cuando nosotros hojeamos la Biblia. Y eso es lo que tenemos que nosotros hacer, hojear la Biblia para encontrar y aprender más todavía. La verdad yo no entiendo mucho porque me hice flojo a lo mejor para manejar la computadora, pero si me propusiera creo que lo puedo aprender. Pero no lo he querido hacer porque yo prefiero darle vuelta a las páginas de la Biblia para así entender cada vez más, porque me preocupo por enseñar y aprender lo que es la palabra de Dios. Entonces yo te animo que a través de tu Biblia la prepares y vayamos y estudiemos este mensaje que Dios me lo dio. Porque sabes, y lo había pensado y se lo dije a mi esposa y a mi hija, el jueves tuvimos un estudio y lo voy a repetir porque es un estudio precioso, pero dije lo voy a repetir, pero en la voz de ellos me dijo el Señor, no lo repitas. Le digo, y ahora entonces ¿de qué les hablo, Señor? Y me dio un tema maravilloso, un mensaje maravilloso. Jesús, loco, mentiroso o Dios y Señor. ¿Qué piensas? ¿De verdad Jesús estaba loco o era un mentiroso o se mostró como lo que es el divino maestro? Vamos a estudiar este tema y para esto yo te animo que busquemos en nuestra Biblia el pasaje de Marcos capítulo 3 verso 31 al 35. Marcos capítulo 3 versos 31 al 35. En cuanto lo tengas, vamos a darle lectura honrando a quien nos da vida, aliento y sustento. Y vamos a darle lectura a este pasaje maravilloso. Está escrito a través de Marcos en el capítulo 3 del versos 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre, mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a orar. ¿Qué razón tienes, Padre? Por eso te llamamos Padre, porque tú eres eso, nuestro Padre, el Padre de todos nosotros, nuestro Padre espiritual. Fuimos creados a tu imagen y semejanza, y tú nos cobijas con tu amor. Por lo tanto, la relación que hay entre nosotros viene de ti. Somos hermanos en Cristo Jesús. Ayúdanos a reconocer esta grande verdad, Señor, y que podamos nosotros vernos como lo que somos, nuestros hermanos, a quien
clavado tú en aquella cruz por causa nuestra, levantaste tu rostro al cielo y aún pediste al Padre diciendo: perdónales porque no saben lo que hacen. Ayúdanos a que podamos entender esta verdad, que debemos perdonarnos a pesar de lo que sea, Señor, porque tú no aceptas un corazón sucio. Y hoy debemos ponernos a cuentas contigo. Escrito está, Señor, cuando traigamos nuestra ofrenda al altar, si nos acordamos que tenemos o que alguien tiene algo en contra nuestra, dejemos nuestra ofrenda, pongámonos a cuentas, reconciliémonos con aquel y vengamos y ofrezcamos nuestra ofrenda. Porque, Señor, si nosotros no queremos perdonar, tú tampoco nos vas a perdonar. A nosotros, los hijos de Dios, nos espera la bendición eterna en el cielo. Y eso es lo que buscamos y deseamos. Padre, te ruego que a través de mis labios que has lavado con tu sangre, porque has quitado toda iniquidad, te pido gracia para hablarles a mis hermanos y que yo pueda llevar esta semilla al corazón de ellos, ser regado con tu sangre esa semilla y pueda germinar para que produzca el fruto que tú buscas. Te doy gracias porque me permite ser el instrumento que tú usas para este fin, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntate, hermano. Jesús, un loco, un mentiroso o de verdad Dios y Señor. Esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Yo creo que para todos nosotros es difícil imaginar que alguien pudo o pueda aún hoy creer que Jesús era un loco, un mentiroso, cuando el legado que nos ha dejado, su razón la más perfecta, su predicación la más profunda. Nadie habló, nadie ha hablado, nadie hablará como Él lo hizo con tanta claridad. Cada vez que Jesús enseñaba, la reacción de la gente siempre fue la misma. Y lo podemos ver a través de Lucas 19:48, cuando nos da la razón. Lucas 19:48 nos dice: porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que Jesús decía. Y creo que tú y yo prestamos atención a cada palabra que Él dice. Cuando nos ponemos a leer la Biblia, ¿cuántas veces esa palabra salta y te da algo y empiezas a estudiar y la aprendes hasta de memoria? Porque la palabra es viva y eficaz, y eso es lo que hacía que las multitudes, cuando Jesús hablaba, reaccionaran de esa manera. Y la razón es bien cierta, porque la misma gente de Israel lo reconoció. Mateo 7:29 dice que la misma gente reconoció que Jesús enseñaba con autoridad, y Jesús nos sigue enseñando con autoridad porque su palabra está aquí y cada vez que la leemos parece que Él nos está hablando a nuestras vidas. Jesús enseña con autoridad y aquellas gentes lo reconocieron. Dicen: no como los escribas, Jesús nos enseña con autoridad. Por eso es que nosotros debemos creer esta parte. Pero a pesar de que las multitudes aceptaban a Jesús en aquel momento, cuando Cristo sobre la tierra físicamente, lo aceptaban y se paraban a escucharlo. ¿Por qué hacían todo eso? Querían oírlo, pero su familia terrenal, su madre y sus hermanos pensaban y creían que se había vuelto loco. Fíjense nomás,
hasta dónde llegaron ellos. Ellos pensaban que Jesús y los que andaban con él se habían vuelto locos, y lo podemos nosotros conocer en este pasaje de Marcos 3, 20 y 21, cuando dice: y se agolpó y se reunió la gente, las multitudes alrededor de él, de modo que ellos, dice, ellos, ¿quién? Jesús y los que lo acompañaban, sus discípulos, los 12, aquellos, aún Judas estaba con él. Dice que se reunió tanta gente que ni aún podían comer pan. Aún no podían comer pan. Esa era la razón por la cual su madre y sus hermanos pensaban que él o ellos se habían vuelto locos. Y sigue diciendo: cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, es decir, para llevárselo. Se vinieron para llevárselo, porque decían: está fuera de sí, está loco. Eso es lo que ellos estaban pensando. Pero la causa de él era maravillosa, su ministerio de sanidad y liberación. Dice Mateo 9:33 que aún con eso, aquellas multitudes se asombraban y decían, en Mateo 9:33, nunca hemos visto cosa semejante en Israel. ¿Te acuerdas que aún los demonios se doblegaban ante él? Has venido a atormentarnos antes de tiempo, decían. Nosotros te conocemos, eres el santo de Dios, decían los mismos demonios. Las enfermedades se iban. Cuando encontró, por ahí Mateo 8 habla de que cuando encontró a la suegra de Pedro, porque Pedro estaba casado, pero dejó todo por causa de Jesús. Cuando llegó a la casa, la encontró gravemente enferma, postrada en cama. Llegó, la tomó de la mano y se levantó a servirles. Inmediatamente la enfermedad se alejó. Aquel leproso, aquel ciego, el leproso dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Yo quiero ser limpio. Aquel ciego Bartimeo, cuando oyó que venía Jesús, gritaba: Hijo de David, ten compasión de mí. Y cuando lo acercaron, porque le decían: cállate, cállate, déjalo, no molestes al maestro, y él más fuerte gritaba: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando estuvo en la presencia de él, dice: ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Señor, que recobre mi vista. Quiere decir que por causa de su maldad había quedado ciego. Que recobre mi vista. Le dice: según tu fe se ha hecho, y recobró su vista, porque la fe la había puesto en Jesús. Y esa es la fe que nosotros debemos tener, en Jesús también. Por eso aquellas multitudes se asombraban de Jesús y decían: nunca hemos visto cosa semejante en todo Israel. Él atraía a las multitudes. Toda la gente de Israel venía, nomás escuchaban y no lo dejaban descansar. Por eso buscaba los lugares solitarios, porque no lo dejaban descansar. Toda la gente quería presenciar su poder sobrenatural. Quería escuchar su extraordinaria enseñanza. ¿Y tú, hermano? ¿Cuántos de nosotros somos testigos del poder sobrenatural de nuestro Dios? ¿Cuántos de nosotros cada 8 días estamos escuchando la extraordinaria enseñanza de Jesús? Pero somos tan así que muchas veces cerramos puertas y no queremos ir a la presencia del Señor porque decimos cosas más importantes que hacer. Cuando el Señor se ha manifestado en nuestras vidas y le damos la espalda a aquel que aún quiere darnos más. ¿Me oíste? Aún quiere darnos más, pero nosotros rechazamos
esas bendiciones. Nosotros somos los que rechazamos las bendiciones de Dios porque no las queremos. No queremos más de lo que nos quiere dar nuestro Dios, porque si se dio a sí mismo hasta la muerte, ¿qué más no nos puede dar Él? ¿Qué te puede faltar? Si estás con Él, Él va a satisfacer todas tus necesidades. Todo te va a satisfacer. Pero tienes que entender que hay que tomarnos de su mano. Hay que tomarnos de su mano. Porque es la única manera en que nosotros podemos recibir. ¿Cuántas veces pensamos que, híjole, tengo que hacer esto, pero tengo también el servicio? Me acuerdo de una historia verídica que sucedió en Estados Unidos. Era un hombre, hijo de Dios. Era jueves ese día, porque más o menos, a ver si recuerdo bien cómo estaba, ya hace tiempo que leí eso. Había dicho: hoy hay el servicio de oración a las 4 de la tarde en su iglesia. Y dijo cuando se levantó: hoy me voy a ir con toda devoción al servicio. Yo quiero estar en la presencia del Señor. Pero resulta que en el momento de su trabajo le dicen: necesitamos este trabajo y urge para mañana. Y cuando empieza a verlo, era mucho trabajo. Requería de horas y horas estar ahí pegado en la computadora. Y empieza a pensar: Señor, yo ya había prometido a ti que iba a estar en tu presencia el día de hoy, pero mira, no voy a poder ir. Y empezó a luchar él dentro de sí: voy, no voy, pues tengo que hacer este trabajo. Dieron la hora de la salida y entonces él decide: Señor, yo te lo había prometido, yo voy a honrarte, a alabarte, a estar en tu presencia. Y cuando termina el servicio, cuando estuvo en la presencia del Señor, ¿sabes qué sucedió? Lo que él tenía que hacer ya estaba en su mente. Nomás llegó, empezó a escribir y creo que no tardó ni una hora. Él lo comentó porque el Señor estaba ahí con él, porque Él le dio ese privilegio de ser el primer lugar en su vida. ¿Y cuántos de nosotros hacemos todo lo contrario? Es que esto es más importante que tú. ¿Cuándo van a ser las cosas más importantes que nuestro Dios? ¿Cuándo van a ser más importantes que nuestro? Hoy estamos aquí y mañana, ¿tú crees que vas a amanecer mañana? ¿Por qué no le das ese primer lugar a nuestro Dios? Si Él tiene el control de nuestras vidas, hay que darle ese primer lugar, ese lugar que Él merece, porque por su gracia, inclusive hoy estamos aquí. Y eso es lo que todos tenemos que entender. Pero sin embargo, aquellos hombres, su familia terrenal estaba convencida que Jesús estaba loco y venían a rescatarlo de esas multitudes y llevarlo de regreso a casa. Así estaban ellos convencidos de que él estaba loco. De lo que hacía no tenían razón. ¿Cómo era posible que no tomaran ni alimentos para atender a la gente? Y ese era el porqué. Su familia terrenal, su madre y sus hermanos decían: no, está fuera de sí, está mal, vamos a llevarlo de regreso a casa. Y eso es lo que acabamos de leer en Marcos 31 y 32. Dice: la gente la familia de Jesús venía a sus hermanos y su madre quedándose afuera, y enviaron a llamarle. Y entonces dice el 32: y la gente estaba sentada alrededor de él. Le dijo a Jesús, la gente que estaba sentada alrededor de Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Le dicen
aquellos hombres. Jesús acepta la interrupción porque Él les estaba hablando a la gente. Acepta ser interrumpido. ¿Por qué aceptó esa interrupción? Porque Él quería hablarnos de una manera diferente y Él responde de una manera totalmente inesperada, que sorprendió a todos aquellos que lo oían. ¿Cómo respondió Jesús? Dice el verso 33, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes mis hermanos? ¿Te fijas? La respuesta que da Jesús cuando afuera estaba su mamá terrenal, sus hermanos terrenales, carnales de sangre, y le dijeron, te buscan, ahí están afuera. Pero Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Qué respuesta estaba dando Jesús con una pregunta? La pregunta de Jesús no nació porque Él desconociera a su familia terrenal. Él ya sabía quién era su madre, quién eran sus hermanos de sangre. Pero Él quería darnos a conocer otra cosa. Inclusive si te fijas, Él no muestra falta de respeto a su mamá ni a sus hermanos, porque Él los amaba a su mamá y a sus hermanos de sangre. Pero Él simplemente aceptó ser interrumpido al estar hablándole a las multitudes, porque Él quería enseñarnos una verdad espiritual. Y respondió Jesús a su propia pregunta. ¿Cómo respondió Jesús a su propia pregunta? Marcos 34 y 35 del capítulo 3 dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, señalando con su mano. Y sigue diciendo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¡Wow! ¿Te fijas tú? Quiere decir que de verdad, porque nuestro Padre es Dios, tú y yo somos verdaderos hermanos. Entonces, ¿por qué nos vamos a ver como el perro y el gato? Si somos hermanos que debemos tener cuidado de uno de otro, y aún si hay la posibilidad en cada uno de nosotros satisfacer las necesidades de aquel que está sufriendo, que está pasando necesidad. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Jesús lo dijo, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Eso es lo que quiere nuestro Dios. ¿Qué está hablando Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús? Que la única relación que para Él importa no es la relación física, padre a hijo, hermano a hermana, de sangre, de una familia. Esa no es la relación que importa a Él, a Dios. Es la relación espiritual. Porque la familia espiritual de Cristo es aquella que tiene una relación salvadora con Él, con Cristo, a través de la fe. ¿Me estás escuchando? A través de nuestra fe en Cristo, porque por la gracia de Dios somos salvos, porque es un regalo de Dios, no por obras, acuérdate, no por obras. Entonces, tenemos que entenderlo. Hemos aceptado a Cristo como Salvador y Señor.
lo reconocemos como tal, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, entonces déjame decirte una cosa: hemos renacido espiritualmente a una vida nueva de Dios, en Dios y con Dios. A través de nuestra fe en Cristo, óyelo, este renacer espiritual debe cambiarte, debe cambiarnos dentro de nosotros, muy adentro, en nuestra actitud, en nuestros motivos, en nuestros deseos. Debemos mostrar que somos parte de la familia de Dios, porque está escrito en Juan 1:12: a todos los que le recibimos, a todos los que creemos en Él, nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Quien no reconozca esto no puede ser hijo de Dios. Los que le reconocemos a Él, los que le recibimos a Él y que ahora habita en nosotros y hacemos su voluntad, nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Te acuerdas que Jesús le explicó a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo? Yo quiero decirte que el nacimiento terrenal no nos hace ser hijos de Dios. El nacimiento terrenal no nos hace ser hijos de Dios. Te explico. Cuando aquel hombre Nicodemo llegó a Cristo por la noche, por lo que haya sido, le dijo Rabí, reconociéndolo como maestro. Rabí es maestro. Le dijo: sabemos, había otros como él en el Sanedrín que lo reconocían también. Sabemos que has venido tú como Señor, como maestro, porque las señales que tú haces nadie las puede hacer si no está Dios con él. Entonces, antes de que siquiera elaborara otra pregunta Nicodemo, Jesús le responde. Se anticipa a la pregunta que ya Jesús sabía. Jesús todo lo sabe. Se anticipa Jesús y le dice a Nicodemo: Nicodemo, en verdad te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar al reino de los cielos. Si no naces de nuevo. Quiere decir que el nacer de nuevo, el nacer de arriba, el nacer del Espíritu es lo que nos hace ser hechos hijos de Dios. Y ahora nosotros, como verdaderos hijos de Dios, entonces debemos tener cuidado ¿de qué? De hacer la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado de hacer la voluntad de Dios. Y lo dice, lo explica Jesús en Juan 6:40. Búscalo en tu Biblia. Juan 6:40. Mira lo que nos está diciendo Jesús. Cuando los verdaderos hijos de Dios debemos atender a lo que Él dice. Porque ahí en Juan 6:40 Él dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús enseñaba a las multitudes y cada vez que hablaban reaccionaban de la misma manera. Y hablándole a las multitudes, escúchame bien, Él estaba en plena predicación de la palabra cuando de repente habla Lucas 11:27 y 28, que una mujer se levanta y le dice: bienaventurado el vientre que te trajo. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Ahí nos está hablando de dos cosas. Y ahorita te digo la primera y ahorita te digo la segunda. Y dice como respuesta a Jesús: antes, mujer, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
Estaba diciendo aquella mujer: qué privilegio de María que fue tu madre. No, mujer, el privilegio que debemos tener nosotros es que al oír la palabra la podamos guardar, pero no guardar en un cajón, como llevar la Biblia y ahorita la guarde ahí para que no se polvee, ahí se quede. No, eso no, guardar la palabra en nuestro corazón espiritual. Por eso hay que leerla, y hay que leerla diario, porque ese es el alimento que tenemos nosotros. Hay que leer diario la palabra de Dios, es el alimento que necesita tu espíritu para estar fortalecido, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra las fuerzas espirituales de maldad. Y si tú tienes el poder de Dios, por eso Jesús a través del apóstol Pablo lo dice en Efesios 6:10: fortaleceos en el poder de mi fuerza, en mi amor y en el poder de mi fuerza. Por ahí está. Por eso, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de mi fuerza, de la fuerza del Señor, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que tú tienes que hacer cuando tú te alimentas de la palabra de Dios. Eso es lo que estás haciendo, fortaleciéndote en Cristo Jesús. Cristo Jesús para ti debe ser lo mejor. Debe ser el primero en tu vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso aquellos que prestamos atención al mensaje de Dios, seremos bendecidos eternamente. Y el mensaje empieza con el testimonio del Padre. Mateo 17:5 dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él óiganlo. ¿Lo estás escuchando? ¿Lo estás escuchando? A Él hay que oírlo. Cada vez que abres la Biblia estás escuchando al Padre. Y hay que hacer su voluntad nada más. Nunca digas: es que yo tengo la razón, Señor, mira, tú estás mal. ¿Está mal el Señor o estoy mal yo? Tienes que entenderlo. ¿Por qué nos va mal muchas veces? Porque queremos hacer las cosas como pienso que están bien, o hay que hacer las cosas como Él nos está diciendo que deben ser. Por eso el testimonio del Padre está claro. Él es mi Hijo amado, en quien me complazco. A Él óiganlo. Él es mi Hijo amado, a quien debemos oír. Y sin embargo, el testimonio que nos da Marcos 3:21 nos dice que su familia terrenal lo juzgaba loco, decía que estaba loco. Y aún aquellos escribas y fariseos, en varios pasajes de la Escritura, te cito 7:20 de Juan, así como 8:48 de Juan, los escribas y fariseos lo acusaban de que estaba endiablado, endemoniado. ¿Tú crees que Cristo era un endemoniado, un mentiroso, un loco? Entonces, si para ti es el máximo galardón Cristo Jesús en tu vida, sigue sus consejos, búscalo, tómate de su mano, porque con Él vas a salir siempre adelante. Él va a luchar tus batallas, Él va a luchar nuestras batallas. Y es lo que tenemos nosotros que entender. Cristo en nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si lo entendemos, no hagamos oídos sordos, hermanos. No hagamos oídos sordos. Tú has reconocido a Cristo como Salvador y Señor. Tú lo has aceptado ya como tu Salvador y tu Señor. Entonces te voy a decir que tú lo amas, que tú vas a ser obediente a Él. ¿Por qué? Mismo Juan, el apóstol Juan, nos lo da la respuesta. Si nosotros reconocemos a Cristo como Salvador y Señor, siempre lo vamos a obedecer. Dice en Juan 14:15, ¿por qué le voy a obedecer? Porque le amo y porque obedezco sus mandamientos. Esa es la razón. Porque es el Señor de mi vida, yo le amo
y guardo sus mandamientos, por eso le obedezco. Pero nada más los que me convienen, Señor. Mira, estos los hago a un lado porque estos no me gustan. Esos no me caen bien, esos los voy a dejar. No, todos debemos guardar sus mandamientos. Y entre los mandamientos principales, ¿te acuerdas que te dije lo que nos dijo? Un mandamiento nuevo les doy. Si estamos hablando de la familia de Dios, dice un mandamiento nuevo te doy, 13:34, 35, porque solamente así voy a reconocerte como mi discípulo, dice Jesús. Ama, pero como yo amo. Ámense unos a otros, pero como yo les amo. Wow. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Que está torcido todo lo que te estoy hablando? ¿O que es verdadera palabra de Dios que debe guiar nuestro camino, que debe alumbrar nuestro sendero? Porque la palabra de Dios alumbra nuestro sendero, nuestro camino, y limpia, quita todo estorbo. Llámese el estorbo como se llame. Nuestros enemigos, ¿cuáles son tus enemigos? Que Dios no lo pueda hacer. La grandeza de nuestro Dios en nuestras vidas debe ser lo máximo, el máximo galardón para ti y para mí. No, gloria a Dios. Aceptar el señorío de Cristo es la esencia de la vida cristiana. Tenemos que hacerlo, porque también cuando nosotros aceptamos el señorío de Cristo, nos caracteriza como miembros de la familia de Dios. Eso nos va a distinguir de todos los demás. Eso nos va a distinguir de todos los demás, porque nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Y sabes, nuestro destino eterno está determinado por tu relación con Cristo. ¿Me estás escuchando? El destino eterno de cada uno de nosotros, de todos los seres humanos, está determinado por tu relación, por nuestra relación con Cristo. Juan 3:18 lo dice, búscalo. Juan 3:18 nos habla del destino que nosotros vamos a tener dependiendo de cuál sea tu relación con Él, con Dios. Juan 3:18 dice que el que en Él cree no es condenado. ¿Estás escuchando? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es que nosotros debemos entenderlo. Los que finalmente consideran a Cristo como un lunático y un mentiroso, deben tener cuidado. Pasarán la eternidad separados de Él, de Cristo, pero en el infierno. Pero los que hacen la palabra de Dios, los que hacen la voluntad de Dios, serán bendecidos eternamente, porque se les ha prometido la vida eterna en el cielo. Todos aquellos que formamos parte de la familia de Dios, por la eternidad estaremos adorando al Rey resucitado. Wow. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 19. Romanos 19. Búscalo. Romanos 19. Dice que si confesamos con nuestra boca
a Cristo Jesús como Señor y Salvador y creemos en nuestro corazón que fue levantado de la muerte por Dios, tendremos vida eterna. Wow. Pero que no sea un simple reconocer a Cristo como Salvador y Señor, que no sea así nada más. ¿Sabes por qué? Porque también los demonios reconocen esta verdad. También saben los demonios que Cristo es Dios y Señor, que de verdad ejerza señorío en nuestras vidas. Cristo Jesús, que seamos capaces de someternos a Él. Porque si tú lo haces, entonces lo que nos han prometido, la vida eterna en el cielo, donde estaremos adorando al Rey resucitado, será una realidad. Pero si tú lo haces como aquellos fariseos, cuando los acusó Jesús, ustedes con sus labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Dios todo lo sabe. Que de verdad tu alabanza a Dios sea como lo dijo aquel hombre llamado David en el Salmo 51, 17. Con un corazón contrito, adolorido, humillado, que alaba, que se entrega, que honra, que exalta al Rey resucitado. Entonces, de verdad nos estaremos sometiendo al Rey que entregó su vida por todos nosotros. Yo te animo a que lo puedas hacer. Hoy puedes decir tú, Jesús, de verdad, un loco, un mentiroso, o Dios y Señor. ¿Qué piensas? ¿De verdad lo reconoces como el Salvador que es? ¿De verdad lo reconoces y eres capaz de decir, Señor, yo quiero ser un santuario donde tú puedas habitar en mí? Yo quiero que seas tú la dirección de mi vida, porque tú me cobijas. Se me viene a la mente aquel Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo estará bajo la sombra siempre del Omnipotente. Y si estamos bajo las sombras, bajo su cuidado, ¿qué te puede suceder, hermano? Si Cristo de verdad vive en ti, ¿por qué vives con temor? ¿Qué acaso tenemos un Dios de fantasía? ¿Un Dios de leyenda? ¿Qué no has visto cómo se ha manifestado con su poder sobrenatural aún en esta casa donde asistimos todos nosotros? ¿Por qué tienes miedo? ¿Que no crees que Él puede luchar tus batallas como lo hizo con Ezequías cuando en una sola noche le quitó la vida a 185,000 hombres? ¿Qué no crees que puede suceder con lo que sucedió con el mismo Ezequías cuando estaba tirado, postrado en la cama de muerte, con una enfermedad de muerte, que llegó a Isaías y le dijo: ordena tu casa porque vas a morir? Y él se voltea hacia la pared y le dice: Señor, acuérdate que yo he caminado contigo con integridad y hago solo lo que te agrada. Hago solo lo que te agrada. Y empezó a llorar tan profundamente que el Señor, antes de que saliera Isaías del palacio donde estaba Ezequías, le dice: regrésate y dile al príncipe de mi pueblo que yo le doy 15 años más de vida. Y le dice: príncipe de mi pueblo, le doy 15 años más de vida, y que aún al tercer día se va a levantar y me va a honrar en mi templo, y que lo voy a librar de todos sus enemigos. Ahí lo puedes leer en Segunda de Reyes 20. ¿Tú crees que nuestro Dios
es un Dios de mentira y que no va a obrar en tu vida. ¿Qué se necesita? Solamente entrega tu corazón a Él y sé obediente a Él como Él desea. ¿Tú eres capaz de decirle como le dijo Ezequías? ¿Eres capaz de decir lo mismo? Camino con integridad y hago solo lo que te agrada. ¿Eres capaz de decirle? Pero si no eres hoy capaz, hoy puedes empezar esa vida con Cristo diciéndole: hoy quiero pertenecerte en cuerpo y alma y quiero vivir para ti haciendo lo que te agrada. Tú tienes que hacerlo, tú puedes hacerlo, tienes que decidirte nada más. Ponte de pie. ¿Eres capaz de confesar a Cristo como tu Salvador? Vamos a hacerlo. Vamos a confesar a Cristo como nuestro Salvador de verdad, pero que no salga de tus labios, que salga de lo profundo de tu ser. Me pusiste el Salmo 51, 17, por favor, para recordarlo. Mira cómo oraba. ¿Te acuerdas que este salmo lo escribió David después de su adulterio y asesinato? Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, al corazón que se duele, que se humilla, no lo desprecias. Tú, Señor Dios, tu Dios no te desprecia si tú de verdad te humillas en su presencia. Por eso Él dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Solo pon tu necesidad en sus manos. Cierra tus ojos y dile con tu corazón a través de tus labios: perdóname, Señor, porque tú sabes todas mis fechorías. Tú sabes que hay tanta maldad en mí que no merezco de tu gracia, pero es tanto tu amor por mí que me has lavado con tu sangre, porque ese fue el precio que pagaste por mi paz. A pesar de que te abandoné, de que te desprecié, quisiste morir por mis pecados, llevaste mi enfermedad, fuiste herido por mis pecados y el castigo de mi paz fue sobre ti. Hoy yo te acepto como el Señor de mi vida, como mi Salvador personal. Gracias, Señor, por lavarme, por perdonarme. Gracias, Señor, porque hoy quiero vivir para ti.